A juicio de fondo, la mayoría de los implicados en el caso de los Tres Brazos. En el día de ayer, la Corte rechazó el auto de no al lugar que buscaba la extinción del proceso penal que se lleva a cabo con el caso de los Tres Brazos. Es bueno decir que este es el proceso de los Tres Brazos se dividió en dos, la parte penal y la parte que tiene que ver con la, no civil, sino la jurisdicción inmobiliaria, la parte inmobiliaria, que esa parte creo que se conoce en marzo de este año. En la parte penal, es bueno resaltar que ordenó el no al lugar que buscaba la extinción del proceso de la acción penal y que envió a juicio de fondo a Leoncio Almanzar y a otros 16 acusados en las ventas de los Tres Brazos. Este proceso inicia y le otorgó un acto de no al lugar a una serie de personas como son el agrimensor Aidonis Cruz Mella, a la ex registradora de títulos Rosabel Castillo Rolfort, también a José Enrique de Paul Dominici y a la agrimensora Ana Antonia Osuna Nolasco. Yo creo que las cosas con el tiempo se van aclarando. Este es un proceso que desde nuestro punto de vista nunca debió completamente ir a la parte penal, ya que es un proceso de tierra en el que se sabe bien quién vendió, quién compró, a cómo se vendió, a cómo se compró, qué se iba a hacer con esto, las cosas, no hay lavado de activos, en fin. Pero ahí tenemos, inclusive estaba viendo que también cuando vemos las empresas que van a juicio de fondo, vemos ahí a Inmobiliaria Gofi, a Soluciones Electrónicas Cident, a Infepa y a Technology Dominicana. No veo la empresa Titulatec porque hoy tanto que explicamos que fue una empresa que adquirió después de la empresa que adquirió, que fue la que estaba manejando la parte de la comercialización de todo esto. Esta es la primera parte de este caso, por lo menos en la parte penal. Hay que ver ahora que no quiere decir que los que van a juicio son culpables, sino que irán a juicio de fondo penal. Hay que ver qué tipo de razones encontraron para esto, pero es un caso que se politizó mucho y que hay que ver cómo termina, sobre todo la otra parte, que es la parte de la jurisdicción inmobiliaria. El caso que no ha comenzado, que es un caso que sí se podría ver ya desde el punto de vista, hubo falsificación, se compró mal, se vendió mal. Yo creo que nada de eso, todo eso saldrá con el tiempo. Pero como hay tanta gente interesada, y siempre la ha habido en que esto se dañe, hay miles de proyectos, cientos de proyectos de venta de terreno del Estado a empresas públicas, a empresas privadas. Lo que pasa es que nadie ahí quería al final pagar la tierra. Yo creo que, así como una vez dijimos que habrá un antes y un después de Odebrecht para ejercer la función pública en nuestro país y en el mundo, hay un antes y un después de la experiencia de lo que es el caso de
los tres brazos. Los ocupantes generaron derechos, el Estado vendió, hoy está muy de moda las alianzas público-privadas, la titulación, la garantía jurídica, y yo creo que todo eso es el inicio, fue el inicio de una experiencia que no debió terminar así. Porque cuando el Estado vende y hace alianzas público-privadas, en este caso para titular y venderle a la gente, procesos que pasaron hasta los bancos financiando esos terrenos. La depuración que hace un banco privado para hacer un financiamiento de un terreno lleva un proceso bien, inclusive un proceso de deslinde, proceso de compra, en fin, yo creo que hay mucha política, mucho populismo y al final, pero muchas familias que perdieron su patrimonio, que perdieron su libertad y que han tenido que pasar por un proceso que no tenían que haber pasado. Independientemente de todo, tampoco creo que ese tipo de prácticas les convienen a todos los modelos que nosotros realizamos en nuestro país. Imagínense que usted vaya a comprar un terreno al Estado, una alianza público-privado, en Pedernales, para usted hacer un hotel, para usted desarrollar unos apartamentos, y después puedan decir que no, que eso fue del Estado. O sea, todo hay que ver bien cómo funcionan las cosas en su momento. En fin, yo creo que son épocas, tendencias que uno tiene en cada momento. Esta misma semana hablábamos del famoso fallo ese que dice que todo lo que sea una obra privada para uso público tendrá que ser sometida a un proceso de compras y contrataciones. Esa sentencia tendremos que hablar mucho de ella, porque yo quiero ver si toda concesión es una alianza público-privada, y que yo sepa, los contratos de los aeropuertos no son alianza público-privada, son concesiones. Lo de las minas, lo de las bombas de gasolina. Entonces hay que saber separar. Y aquí se habló mucho, recuerdo cuando el caso Baninter, cuando la justicia tuvo que utilizar peritos de alta calidad y hacerse acompañar de economistas, contadores, informáticos, para poder sustentar sus decisiones. Porque un juez no está en la obligación de conocer todos los aspectos de cada una de estas negociaciones. Entonces, mira ahí cómo tú te imaginas la implicación que podría tener esa misma sentencia en el desarrollo de estas actividades, estos modelos que estamos tratando de hacer. Bien, en otra información, vamos a hablar de tres temas que tienen que ver con la economía. El primero, vamos a hablar de la tasa de cambio. La tasa de cambio, desde hace unos días, y nosotros siempre decimos que con los indicadores económicos y las noticias económicas, lo mejor es la información, ser coherente y tratar de no poner donde no hay. Porque a todos nos interesa la estabilidad de nuestro país. Nosotros, como República Dominicana, gracias a Dios, tenemos un modelo económico que funciona y tenemos una gran cantidad de información, con todo lo que son los indicadores macroeconómicos de nuestro país. Gracias a Dios, el Banco Central mantiene esa información que te sirve para dos cosas. Te sirve para tú tener lo primero que tú necesitas cuando tú tienes dinero o cuando tú vives en un país, que es la confianza.
Eso no es un problema de República Dominicana ni de Héctor Valdés. No, ese es un problema. El primer problema es la confianza. ¿Dónde usted pone su dinero? En donde esté seguro. Si está más seguro en pesos, si está más seguro en dólares, si está más seguro en tierra. Depende de los indicadores que nos va dando la economía. Lo pones en tu país, lo pones en otro país, lo pones en instrumentos que tú puedes mover rápidamente o lo pones en instrumentos a largo o a mediano plazo. Y eso te lo da primero la confianza, la toma de decisiones. Y por eso ustedes ven que las informaciones son vitales, porque aquí se generan diariamente miles de millones de pesos en operaciones que se realizan, y la gente, si no tiene esa información, no va a realizar las inversiones y no se va a sentir tranquilo. Después que usted se siente tranquilo con su confianza, entonces usted averigua dónde usted consigue más rentabilidad. Yo primero quiero el dinero en dólares y después yo averiguo si lo voy a cambiar a 10 puntos más caro, 10 puntos más barato. Yo primero lo voy a tener en la mano, abajo del colchón. Entonces, la información es vital. Todo esto del dólar, miren, aquí a veces se pasan las noticias que con toda la información que nosotros tenemos, a veces la gente no quiere escuchar. ¿Alguien leyó el presupuesto del año 2023? ¿Alguien leyó el presupuesto del 2023? Y cuando se hizo el presupuesto del 2023, ¿en qué año estábamos? En el 2022. Hace un año se conoció ese presupuesto. Y ahí te dice a cómo iba a estar el dólar hoy. Entonces, las informaciones. Ustedes saben lo que ha pasado este año. Miren, este año inició un tercer año post pandemia, con una guerra. Un año que fue de control de la inflación, la primera meta, el enemigo número uno de una economía. El primero no es el dólar, no es el endeudamiento, es los precios. El cuco de un banco central es la inflación. Fue un año de control de la inflación. Y ese control de la inflación se manejó con una estrategia, un plan que tampoco es de aquí, es un libro. Estados Unidos, la Reserva Federal sube la política monetaria en 25 puntos, Valdés la sube en 25 puntos, aquí sube. ¿Por qué? Porque usted tiene que llevar una coherencia con la estrategia que usted decide para manejar su inflación. Y estamos tratando de explicarlo para que la gente entienda un poquito. Se está hablando que el dólar está al 59. Se está hablando que ayer el gobernador del Banco Central, señores, miren, de una pila de dinero que hay ahí, que se llama la reserva, que son 15,000 millones de dólares, el gobernador coge 200 y lo inyecta. Porque para mantener la orquesta funcionando, todo esto tiene que llevar un equilibrio, que es el control de los indicadores económicos. A cómo ustedes van a ver perfectamente, un diciembre entran los turistas, averígüense qué bonos hay que pagar, o se pagaron, qué saldo de capital de deuda que había que pagar antes del 31 de diciembre, o si se pagaron combustible, o si se pagó deuda pública, qué vencimiento hubo. Y ustedes van a ver ese indicador cómo va. A lo mejor se pone al 58, a lo mejor se queda por ahí, a lo mejor se pone al 57, lo van a ver. Pero todo eso es un equilibrio que está. ¿A cómo está la compra? Al 55, no, está al 57.
¿Está al 58? No, está al 57. Cuando esos 200 millones entren y terminen de entrar el dinerito de ahora, entonces veremos qué fue lo que se iba a pagar o qué se pagó que dio ese indicador. Porque los bancos centrales, un punto en esto, cambia una quincena. Señores, no es lo mismo cambiar 1.000 millones de dólares al 58 que 1.000 millones de dólares al 59. 1.000 millones de dólares al 58 son 58.000 millones de pesos. Al 57 son 57.000 millones de pesos. Y al 59 son 59.000 millones. ¿Ustedes saben cuánto es la diferencia? 2.000 millones. Y que no me digan a mí que yo estoy hablando de mucho, porque paso al segundo tema, que es el tema de la aprobación ayer de 344.000 millones de pesos en bonos. ¿Qué se aprobó ayer? Estamos cogiendo unos bonos, un préstamo por 344.000 millones de pesos. No, y hace 2 semanas no aprobamos el presupuesto. Y el presupuesto nacional del 2024 no decía que era de 1.600.000 millones. Y que de ese 1.600.000 millones se iban a coger prestado lo que se llama el déficit. ¿De dónde sale el déficit? De un préstamo, y ese préstamo se puede coger en dólares o en pesos. Y se puede coger en bono soberano, en deuda pública, en pesos. Si ellos logran lo que dice ahí, que es emitir bonos por 344.000 millones de pesos, que me imagino que esos son unos 6.000 millones de dólares. 6 por 6, 36, unos 6.000 millones de dólares. Me imagino que parte del presupuesto del 24, usted tendrá que pagar el servicio de la deuda, de los intereses y parte de los vencimientos de los pagos de capital, por lo que la deuda se mantiene igual en la parte que tiene que ver con vencimiento. Pero a lo mejor, por lo que estoy viendo, porque ahí no solo se aprueban los bonos, sino se aprueba al Ministerio de Hacienda a que maneje, que esos bonos cuando lo tire, al país tener una tranquilidad económica y estabilidad. Entonces, en vez de coger ese dinero fuera en bonos soberanos, porque son 344.000 millones de pesos, lo cual se autoriza a emitir en bonos. Y esos bonos usted va a poder ir, como lo hacemos todo el tiempo, a coger un bono del Banco Central o del o del Ministerio de Hacienda en este caso, y el Ministerio de Hacienda se capitaliza, pero no está pagando, no tiene que comprar moneda de dólares, sino que se está endeudando y puede emitir deuda parece que estos son todos en pesos porque la aprobación fue 344.000 millones de pesos. Te van a dar una tasa de interés que va a ser en pesos, que cuando tú le rebajas la inflación, es mejor que nosotros coger dinero en Estados Unidos o en alguno de los organismos al 6, al 8% en dólares. Yo creo que esto es importante. Además, ¿qué noticia nueva tiene esto? Solo hay que no ver el titular y leer: con los fines de sustentar el presupuesto del 2024, se aprobó ayer el presupuesto de la emisión de bonos por 344.000 millones. ¿Cuál es la noticia buena? Y ustedes van a ver después que si fueran préstamos en el presupuesto que dice, cuando cada préstamo vaya de forma individual, tiene que volver
tiene que volver al Congreso. En el caso de los bonos, también autoriza al Ministerio de Hacienda a realizar operaciones de manera de administración y gestión de pasivos durante el año 2024, que no superen el 10% del balance de la deuda del sector público. En fin, podemos estar de acuerdo o no con este modelo, pero si usted se pone a ver del año que nosotros pasamos, el manejo, el controlar la inflación de donde la teníamos, que creo que era un 8 y pico, 9%, hasta hoy que creo que está 4.5 más 1 menos 1, yo creo que todo el sistema que hubo que endeudarse para controlar la inflación y sobre todo el manejo de los subsidios. ¿Por qué? Porque tú puedes decir que los subsidios aumentaron en República Dominicana en el año 2023 en un 112%. Vamos a desglosarlo ahora. De ese 112% que fueron el aumento de los subsidios, 132,000 millones fueron entre enero y diciembre. El sector eléctrico se llegó al 53%, y ustedes saben que cuando vino algo que ocurrió este año, que fue la inflación y una guerrita que hubo en Ucrania, para controlar esa inflación y ese tema, hubo que incentivar a algunos sectores. Entonces, si venimos el año entero viviendo y pidiendo todo esto, usted se imagina que hubiéramos pagado este año y el año pasado un galón de gasolina a 600 pesos. ¿Usted se imagina que no le hubieran puesto los 100 pesos a cada fanega de arroz? ¿Usted se imagina que no se hubiera hecho el trabajo con los subsidios a los fertilizantes? ¿Usted se acuerda cuánto estaba costando el maíz? Se hubieran puesto a pensar lo que hubiera sido comprar una libra de pollo en 110 pesos. Entonces, hoy lo que estamos viendo es un resumen de lo que ya nosotros vimos y hasta pedimos. Ojalá que todo esto esté controlado. Yo personalmente, viendo que este es un año electoral, no tengo ningún temor con respecto a un descontrol de nuestra economía. Sí estoy preocupado con el endeudamiento de nuestro país. Desde hace 20 años se eligió un modelo económico en el cual nosotros tenemos que endeudarnos todos los años para completar el déficit. Y creo que a futuro nosotros tenemos un gran reto: resolver el problema fiscal sin subir los impuestos, mantenernos siendo competitivos, duplicar el crecimiento, aumentar el crecimiento de nuestro país de una forma que pueda ser significativa. Ayer decía Frank Rainieri, tenemos que irnos para 15 millones de visitantes. Eso es lo que nosotros tenemos que establecer. Cifras que impacten realmente el crecimiento y que no importa que la deuda se quede congelada, donde se mejore el empleo. Y hay grandes retos a futuro. Ahora, las medidas que se han tomado en los últimos 2 años o los últimos 3 años, yo creo que no había otra forma de actuar. ¿Por qué? Porque hoy tú lo estás viendo y todavía tú estás viendo los indicadores como están. Y tú tienes un titular que te dice, el Banco Mundial el Fondo Monetario está preocupado por el endeudamiento, y por otro lado tiene que decir que te felicitan por los números de nuestro país. ¿Cuál es la preocupación de todos nosotros?
y de todos los organismos, que nosotros como país somos un país bueno, que tiene un buen empleo, que gana 300,000 pesos mensuales, debiera ganar 500, pero tiene un salario de 300,000 pesos mensuales, como país. Y de esos 300 tiene que pagar 100 y pico de mil pesos todos los meses entre deuda e intereses. Entonces, si un día pierde el empleo o le da gripe, nosotros pudiéramos, pero mientras tanto, tenemos un buen empleo, debiera ser mejor, pero mientras tanto, lo que hay es que ver lo que está ocurriendo. Todos tenemos que preocuparnos a futuro con el problema fiscal, con el crecimiento, con cómo funciona la economía internacional. Porque imagínate que nosotros podamos tener un problema ya el mundo es, todo lo que pasa en cualquier parte del mundo te afecta a ti porque vivimos un mundo global. Ayer yo estaba muerto de la risa cuando se anunció una alerta, de la risa no, pero me llamó la atención cuánta gente contenta había ayer cuando se anunció una alerta epidemiológica del Ministerio de Salud, donde hay una variante del COVID, y yo me siento y digo, ahí a mí se me pareció como a mayo del 2020, como a diciembre y a enero del 2020. ¿Ustedes recuerdan? Y en febrero cambió todo, se suspendieron elecciones, cambió todo, una mascarilla y se cerró el mundo. Eso fue lo que pasó. Y todos los diputados de la oposición al gobierno del presidente Abinader se pusieron una mascarilla ayer. Y nosotros como país, quítate la mascarilla que tenemos 10 millones de turistas. Con eso no se juega. Cuando vino la pandemia, quebramos todos. Todo el mundo se cogió sus ahorros. Nada más falta que se tire virus para ver si se daña la economía o viene algo malo. Que sigamos la política. Que sigamos la política y vamos a hacer esto. Y la gestión que hay ahora, que tiene que tratar de hacer lo posible para que eso no nos llegue. Ni que sigan haciendo. Mira, aquí hay una preocupación fiscal grandísima. Y el gobierno tiene que preocuparse por la parte fiscal. Y tiene que preocuparse por el endeudamiento. Hoy el observatorio están hablando de qué se va a hacer finalmente con el déficit cuasifiscal del Banco Central, si se va a pasar para Hacienda. Nosotros tenemos grandes problemas. Todas las obras que están pendientes, todo lo que la gente está pidiendo, y tenemos que manejarnos bien, pero manejarnos bien como país. Y vuelvo y reitero que aquí hay que desarrollar el tema de salud pública y el tema de la economía. Aquí no puede ser un tema político, ese es un tema nacional. Así como dijo el doctor, y el tema de Haití, ese es un tema nacional. Pausamos.